Hola, ¿sabías que en los inicios del cristianismo había un evangelio que fue tachado de herejía y prácticamente borrado de la historia? Hoy hablamos del Evangelio de Marción. Este texto hizo una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios, sino que el verdadero Dios era aquel que envió a Jesús, mencionado en el Nuevo Testamento. Sin duda, uno de los textos más polémicos del cristianismo primitivo. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Quién era Marción? Marción de Sinope, nacido en la actual Turquía, fue un rico comerciante y líder religioso de a mediados del siglo II. Hijo de un obispo de Sinope, llegó a Roma entre el año 135 y 140 después de Cristo, siendo ya Roma una de las principales comunidades cristianas en todo el mundo, donde llegó donando 200.000 sestercios y buscó llevar su evangelio y separar el cristianismo de la tradición judía. Pero, ¿qué decía su evangelio exactamente? En el texto de Marción se presenta una versión modificada del evangelio de Lucas, despojándolo de la ley mesiánica y de toda referencia judía, eliminando genealogías, el nacimiento de Jesús, que Marción no concebía que Jesús hubiera nacido de una virgen, sino que él llegó del cielo a la tierra, también eliminando las profecías cumplidas y que el Dios que envió a Jesús como el Mesías no era el Dios de Israel, sino una especie de Dios superior. Entonces hablamos de una herejía. La iglesia primitiva lo consideraba un hereje peligroso, pero también fue el primero en impulsar qué libros debían pertenecer al canon del Nuevo Testamento, ya que en ese entonces, como tal, el canon del Nuevo Testamento no existía. Algunos preferían usar el Evangelio de Mateo, otros el de Marcos, incluso se usaba algún evangelio apócrifo como el de Tomás, que después fue descartado. Las cartas de Pablo circulaban por ahí, pero no estaban dentro del canon, lo que con el tiempo fue que el canon del Nuevo Testamento se formara al punto como lo conocemos hoy en día. ¿Y por qué esto es importante? Aunque este texto se encuentra perdido, conocemos varias de sus ideas gracias a sus críticos, como Tertuliano, Epifanio o Irineo de Lyon, quienes citaron varios de sus pasajes con el fin de refutarlo. Tertuliano dijo, por ejemplo, que Marción expurgó todo aquello del libro de Lucas que no le convencía, dejando aquello con lo que sí, y como dije, sirvió posteriormente para que se hiciera un canon del Nuevo Testamento. Pero dime tú qué opinas. ¿Estás de acuerdo con el Evangelio de Marción? ¿Ya lo conocías? ¿Te parece una herejía? Déjalo saber en los comentarios. Chao.